Gracias por guiarnos, gracias por levantarnos. Gracias, Padre, por estos momentos en que podemos invocar tu nombre sobre tu pueblo. Aliento de vida, aliento de gracia, pero también, Padre mío, tu palabra, Señor, tu semilla, Señor. Palabras de vida sembradas en nuestro corazón, palabras de aliento, sabiduría, Padre, para caminar contigo, para estar contigo, Señor, y para alentarnos en ti, Padre. Te doy gloria, te doy honor. Ministranos con tu palabra, ministranos con tu Espíritu Santo, Padre. Que la palabra traiga vida, Señor, y nos mueva a conquistar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Muchas gracias. Exáltate, Señor, porque esperamos en ti, porque es tu nombre que invocamos, porque es en ti que esperamos, mi Rey precioso. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Pedimos que la presencia de Dios, la gracia de Dios sea sobre ti, trayendo vida, trayendo gracia, y que hoy sea un día lleno de bendición, lleno de la presencia del Señor. Quiero empezar reflexión de la palabra compartiendo lo que dice, y es un texto que constantemente estoy declarando en el tiempo de la oración. En el versículo, en Isaías capítulo 40, los últimos versículos, muy conocido texto, y luego vamos a ir a lo que nos dice la palabra de esa presencia maravillosa donde podemos esperar en el Señor. Y voy a leer a partir del versículo 27. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, oh Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. Versículo 28 de Isaías 40 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda o lo alcance. Versículo 29, escuche, porque es una promesa que el Señor quiere renovar en ti, mi hermano, mi hermana. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30 y 31, preciosos textos, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosas las palabras que nos está diciendo el Señor en este día. Porque muchas veces en medio de todas las cosas entramos en conflictos espirituales, especialmente cuando viene un estancamiento en nuestra vida. En estos días hemos venido viendo la vida de Jabes ahí en el Primera Crónicas capítulo 4 versículo 9 y 10. Una oración tan sencilla pero que tiene tanto contenido, que nos tiene que mover a nosotros hacia aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y es bien interesante porque cuando una persona comienza a entender quién es en Dios, que es lo que venimos trayendo, y con la ayuda del Señor la próxima semana estaré compartiendo algunas cosas básicas que tenemos que hacer, pero más a la luz de lo que nos dice la palabra a través de Job, especialmente en el capítulo 11. Pero mientras tanto, esta oración que leemos en Primera Crónicas, juntamente con lo que nos está diciendo la palabra aquí en el libro de Isaías, donde Él nos dice quizá lo que nosotros muchas veces expresamos. En el versículo 27 está confrontando a Israel, confrontando a Jacob, confrontando a su pueblo, confrontando a sus hijos. Y muchas veces lo que hablamos en secreto, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones, la conoce perfectamente Dios. Pero cuando pronunciamos las palabras, mira que en el secreto, no necesario pudo haber sido en una oración donde está Dios revelando lo que Jacob, al menos en esta expresión que está diciendo a través del profeta Isaías, que está representado, Jacob está representando al mismo Israel, y le dice: ¿por qué estás pensando, por qué estás diciendo que tu camino está escondido de mi presencia? Mi camino está escondido, decía el pueblo de Dios, de Jehová, y mi Dios pasó por alto mi juicio.
Ese juicio tal vez era pidiendo la restauración de las cosas. Hace algunos años tuvimos una pérdida como iglesia de un lugar y últimamente he comenzado a decirle, Señor, tú eres el juez y reclamamos lo que tú nos has entregado y yo sé que tú vas a hacer cosas sobrenaturales. Y he comenzado a ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, no estoy contento con lo que tengo, no estoy contento con lo que hasta aquí he alcanzado. Yo sé que tiene mucho más y no quiero caer en la comodidad quizás de las cosas necesarias. Porque yo creo que tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios poderoso. Y esto es lo que Dios mismo le está diciendo al pueblo de Israel, en este caso tomando como figura a Jacob, y lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y con todo respeto te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿estás contento con lo que tienes hasta el día de hoy? Una de las figuras que me parece maravillosa en el contexto general de la Biblia es el ejemplo del pueblo de Israel. Y voy a iniciar con la idea y no voy a leer los textos porque tendríamos que leer muchos pasajes. Pero el pueblo de Israel se encuentra inicialmente, al iniciar en el libro de Éxodo, en Egipto, en esclavitud, provistos de lo necesario. Justamente tenían que trabajar y vivían como esclavos y cada día el faraón, figura del enemigo, los consumía más en el trabajo. Y cada vez que ellos hacían protestas, le aumentaban el trabajo, le disminuían inclusive la comida. Impedía a la nación el nacimiento de todo varón, que es parte de los edictos que edita Faraón. Y ellos están oprimidos y en esa opresión Dios comienza a levantar un libertador y el plan de Dios se comienza a ejecutar de acuerdo a lo establecido por Él porque llega el cumplimiento de las promesas de Dios. Se levanta una nación que empieza con una situación de únicamente lo necesario. En Egipto tenían lo necesario. Luego comienzan el proceso del caminar por el desierto. Un camino que supuestamente lo podían recorrer fácilmente en 3 meses, se les convierte en 40 años, simplemente porque cada vez que Dios les hablaba, endurecían el corazón. Y fue un proceso, porque como dicen algunas palabras y dicen algunos siervos, siervas de Dios, del corazón del pueblo de Israel en el desierto, nunca salió a Egipto. Siempre estamos mirando hacia atrás, como muchas veces nosotros caminamos por las experiencias que tuvimos en el pasado. Algunas agradables, cuando nos sentábamos, cuando comíamos, cuando jugábamos, cuando paseábamos, cuando íbamos a un lugar, pero la situación ha pasado y a veces estamos caminando hacia adelante con la mirada puesta hacia atrás. Era el pueblo de Israel igual, pero aún así Dios les proveía todo lo que necesitaban. Había maná todo el día que ellos podían comer, que era la comida sobrenatural que Dios les proveyó. Había carne, codorniz, se le dio hasta que se saciaban de una manera sobrenatural. Cuando necesitaba agua, Dios intervenía y les proveía. Ese es el tiempo de la provisión. Y miren los tiempos que les estoy marcando. El tiempo de Egipto, de comer el pan con afán, con cansancio, con fatiga. En el desierto, la provisión sobrenatural de Dios. Pero aún así ellos seguían con un corazón endurecido, que cuando escuchaban de las promesas de entrar a la tierra prometida lo ponían en duda, hasta que pasó una generación. Pero luego se levanta una nueva generación que no quiere repetir lo que los padres hicieron y se proponen entrar en la tierra prometida, en la tierra de la bendición. Y dice la palabra en los primeros capítulos del libro de Josué que cuando comieron los primeros frutos de la tierra prometida, cesó el maná. Y ellos comenzaron a tomar posesión de acuerdo a lo establecido por Dios. Y ya no vivían tanto de la provisión de Dios, sino de la bendición de Dios. Por eso en este pasaje la Biblia está hablando, diciéndole al pueblo, ¿por qué dices, oh Israel, y tú Jacob, que mi camino está escondido de parte de Dios y Dios pasó mi juicio? ¿Tú crees, mi hermano, mi hermana, que lo que tú has hecho para el Señor no va a tener remuneración? A lo mejor estás cansado, estás fatigado, a lo mejor se ha levantado contra ti, a lo mejor sientes que tus fuerzas ya no son las mismas, que ya no tiene las mismas habilidades, o que alguien más se adelantó y te robó la bendición.
No es así con Dios. Porque Dios lo que tiene preparado para su pueblo, para sus hijos, para cada familia, en su tiempo y en su momento y de acuerdo a nuestro caminar y a nuestra esperanza, Dios cumplirá esos propósitos. Por eso está diciendo, y luego también el versículo 28, porque al Dios que clamamos es un Dios poderoso, y ahí en Isaías 40:28 está diciendo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y me fascina lo que dice la parte final de este versículo 28, porque expresa lo que realmente es Dios. A veces el pensamiento que tenemos nosotros y que los dardos del infierno, los dardos del enemigo nos hace dudar de la presencia de Dios, nos hace dudar inclusive de la efectividad, de lo poderoso, o a veces nos hace sentir indignos de que nosotros no tenemos derecho a lo establecido por Dios. Por eso Él le dice a través del profeta Isaías, Dios no desfallece. Lo que se ha propuesto lo llevará a feliz término. Acuérdate lo que dice Filipenses 1:6. Y Pablo expresa, estando convencido de esto, de que el que inició la obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Job, en el momento más complicado de su prueba, en el capítulo 23, él hace una expresión que va muy de la mano con este pensamiento y él dice, si Dios determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma es hoy e hizo, dice ahí la palabra. Por eso él le dice al pueblo y nos está diciendo esta mañana, y te digo a ti, mi hermano, mi hermana, Dios no se cansa, Él no desfallece. Si alguien tiene paciencia es Dios. Quizás nosotros nos desesperamos por lo que vivimos, porque oramos muchas veces y da la impresión de que Dios no nos responde, que se demora. Pero Dios sabe lo que está haciendo, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros tiempos y sabe perfectamente hacia dónde nos está conduciendo. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Pero luego también expresa, y su entendimiento no hay quien lo entienda o quien lo alcance a comprender. Los planes de Dios son infinitos. Cada uno de nosotros encajamos dentro del propósito eterno de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, a lo mejor nadie te tiene en cuenta. A lo mejor piensas que pasa desapercibido en tu misma familia. Pero Dios tiene planes perfectos para contigo. Te encamina, te guarda, te dirige. Y como dice el Salmo 139, otro texto que constantemente cito cuando estoy orando, cuando estoy intercediendo, cuando estoy aconsejando, y es como dice el salmista David, quien escribió este salmo, él dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. No era mi libro, no es lo que yo escribí de lo que quiero soñar en mi vida. Es los planes que Dios tiene para con nosotros, que ha establecido, que nos muestra a su favor, que coloca personas indicadas en el momento preciso, que te usa para bendecir ministerios, que pone en el corazón, que no nace del corazón humano, sino del corazón de Dios, el poder unirnos, el poder clamar, el poder estar en espacios como estos, el escuchar palabras como estas que nos alienta, que nos fortalece, que nos vivifica y que nos proyecta dentro de los planes de Dios. ¿Quién puede comprender los pensamientos de Dios? A través de Isaías en el capítulo 55 él expresa, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor, hablándole al pueblo, pero también hablando a nosotros. Y creo que el versículo 29 nos hace comprender que no podemos desfallecer, que hay oportunidades para entrar a la presencia del Señor. Que al igual que Jabes en la oración que hemos venido meditando en estos días, podemos decirle, Señor, tú eres el Dios a quien clamo y lo que han impuesto sobre mí, Señor, no me voy a conformar. Hay mucho más en ti y vuelvo mi corazón. Por eso dice la palabra que Jabes hizo la diferencia en su familia, en su tiempo, y transformó lo que habían declarado sobre él en la bendición de Dios. Inclusive la segunda parte de la oración ahí de Primera Crónica 10, en el capítulo 4, versículo 10, está diciendo, oh, si ensanchares mi territorio. Era un hombre que no se conformó simplemente con lo que tenía.
Y espero, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, que tú no te conformes a lo que tienes. Quizás haya conquistado, quizás haya alcanzado, o a lo mejor haya perdido la experiencia. Pero me interesa dejar en tu corazón de parte de Dios lo que dice aquí en Isaías 40:29, donde expresa, Él da esfuerzo al cansado. Hay momentos que le digo, Señor, estoy cansado, ayúdame, Señor. Algo sucede dentro de mi interior. No es porque recurra a cosas, es porque recurro al Dios que tiene todas las cosas para nosotros. Al Dios que nos sostiene, al Dios que nos levanta, al Dios que nos dirige, al Dios que nos da paz. Y esa promesa que si estás en agotamiento físico o espiritual, esta promesa del versículo 29 creo que es maravillosa para este día, para ti, para tu familia y para que emprenda cosas mayores que Dios tiene preparadas para ti, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo siempre digo y lo expreso públicamente, no entiendo las matemáticas de Dios, porque hay leyes matemáticas que no encajan dentro de esta última expresión, porque Él está diciendo que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es el milagro de la presencia de Dios en el corazón de nosotros. Si no tengo nada, ¿qué voy a poder multiplicar? Pero si Dios está conmigo, si Dios está contigo, si es a Dios en quien ha puesto su esperanza, no temas, mi hermano, porque hay muchas cosas por alcanzar, porque alcanzaremos las bendiciones de Dios, porque nuestros hijos se aferrarán a las promesas de Dios. Y Dios nos proveerá, Dios nos levantará, Dios nos guiará, Dios nos dará las fuerzas que necesitamos. Por eso termina expresando el versículo 30 y 31. Los muchachos, los jóvenes, se fatigan y se cansan. A veces no hay consistencia en el corazón de ellos. A veces en el proceso de la vida cristiana, también cuando no hemos caminado mucho tiempo en el Señor, nos cansamos de seguir al Señor. O simplemente nos acomodamos con lo poco que hemos recibido de Dios, cuando Dios tiene lo mucho en ese caminar constante con Él. A veces no somos constantes. Y una característica de los jóvenes justamente es eso, la falta de constancia. Quieren no tenerlo todo ya. Y estamos en el tiempo de los afanes. Pero los que esperan a Dios, al Señor, los que esperan a Jehová, como dice el siguiente versículo, Dios hace cosas extraordinarias, los jóvenes se flaquean y caen. Pero los que esperan, dice el versículo 31, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y yo declaro en esta mañana, en este día sobre ti, mi hermano o mi hermana, que las nuevas fuerzas de Dios vienen sobre ti para que te levantes a poseer, a conquistar, a caminar hacia la bendición, a decirle, Señor, yo sé que tú tienes mucho más para mí, Señor, que mientras esté aquí, Señor, como dice el Salmo 27, otro texto que me gusta citar mucho porque son los que me motivan para seguir adelante. Porque yo sé que veré la bendición de Dios. Lo que Dios se ha propuesto hacer en mí y a través de mí lo voy a ver. Y eso es lo que me motiva y pido la ayuda. Uso los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y a esto es que yo te invito, mi hermano, mi hermana, no desfallezca. Él da fuerza a los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Yo voy a cambiar y perdónenme cómo lo voy a hacer. No me gusta alterar la palabra, pero permítame hacerlo y de hacer una declaración sobre tu vida. Tú que estás esperando a Dios, a Jehová, como dice aquí, tienes nuevas fuerzas. No vas a tener, sino que tienes desde ahora. Esta palabra está proyectada al futuro. Pero hay momentos en que necesitamos esa hora, la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero luego expresa, levantarán alas como las águilas. Las águilas se remontan por encima de las tormentas y no les afectan. Saben dónde enfrentar las tormentas. Si tienen que enfrentar los fuertes vientos, saben cómo utilizar esos vientos para proyectarse a mayores alturas, con una vista aguda, que saben dónde está la bendición, la provisión, la presa. Por eso compara mucho al cristiano con las águilas, porque no se dejan vencer y constantemente se están renovando. Renuevan su plumaje, renuevan inclusive sus mismas garras con las cuales se alimenta. El mismo pico a veces tiene que cambiarlo para que sean renovados. Algo que Dios nos pide constantemente. Y lo último,
si tenemos que correr, no nos vamos a cansar. Ni con un cansancio físico, porque Dios multiplica las fuerzas, ni un cansancio espiritual, porque las promesas de Dios se renuevan cada día, y más el cumplimiento de sus promesas. Hay tiempo de correr, pero también hay tiempo de caminar, y en ese tiempo de caminar no va a haber fatiga, y si llega la fatiga, viene la fuerza de Dios que nos levanta, que nos dirige, que nos ayuda. Con razón, Jabes, que conocía a Dios, él empieza a orar, y tal vez mañana continuaremos con este pensamiento. Él comienza a orar y a decirle, Señor, yo necesito que ensanches mi territorio. Oh, si ensanchares mi territorio. ¿Por qué yo te desafío en este día, mi hermano, mi hermana? No te conformes con lo que tienes. Dios no quiere gente conformista. Quiere gente que se levante y le crea lo que Él quiere hacer. El poder que ha derramado en ti, que se pueda levantar y decirle, Señor, yo creo que en tu nombre me voy a levantar y voy a alcanzar lo que tú has colocado en mi corazón, los sueños, los propósitos, que hay mucho más, que hay quizás cosas que no hemos entendido, pero que el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y en el nombre de Jesús vamos a ser conquistadores y vamos a alcanzar todo aquello a lo cual Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida, hacer en nuestro corazón. Levántate en este y dígale, Señor, yo creo en ti, Señor, necesito que me renueves. Quiero agudizar mi oído para escucharte. Quiero estar presto a escuchar las estrategias que me das para multiplicar mi negocio, Señor. Esto no se va a quedar aquí, mucho menos va a retroceder, porque tú estás conmigo. Mis hijos van a salir adelante. No es suficiente la universidad. No es suficiente quizás el lugar donde quizás están con el mínimo. Hay mucho más. Dios no envía a su pueblo a vivir del mínimo, sino de la abundancia, porque tenemos un Padre generoso, porque Él ha dicho, mío es el oro, mío es la plata, yo pagaré. Y qué bueno que tú y yo, mi hermano, mi hermana, podamos alentarnos. El tiempo que estamos viviendo quizás de enfermedad no es el fin. Es el medio por el cual Dios se va a glorificar y va a mostrar su favor y nos va a sustentar. Porque como dice la misma palabra y la expresó el Señor Jesucristo, y es una palabra que desde el principio le dio al pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y la podemos proclamar porque sentencias han salido del cielo para traer bendición, para levantarte y para llevarte en los propósitos de Dios. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, tú eres el Dios de toda misericordia, de todo amor, que nos alienta, que nos dirige, que nos fortalece, Padre, y que nos permite el poder disfrutar de tu amor inagotable y de tu paz. Tú eres el Dios que nos sustenta con tu gracia infinita, con tu poder maravilloso, Señor, que hay vida en ti, Padre, que hay gracia en ti, Padre, y que al poner tu nombre sobre tu pueblo y al escuchar esta palabra que en este día nos está dando, Señor, trae nuevas fuerzas, Señor, porque tú no te cansas de nuestro clamor, Padre, ni te cansas de tus hijos, Señor, sino que así como tú, Padre mío, hablas palabras de vida eterna, y sé que hoy estás hablando palabras de vida eterna sobre tu pueblo, Señor. Tu pueblo se levanta, Padre, a poseer, a conquistar, Padre. Se aferra a esas promesas, Señor, y yo sé que en tu nombre, Señor, esperamos a ti, Padre, en la promesa, en la paz, en la comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Levanto esas manos, fortalezco ese corazón, Padre. Declaro victoria sobre cada batalla, Padre. Y declaro lo que dice tu palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Muchas gracias por este día. Abre esos cielos, guía con tu Santo Espíritu. Trae una unción fresca sobre tus siervos y tus siervas, Padre. Quita el desánimo, Padre, y alienta el corazón de tu pueblo. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo. Dios pelea tus batallas y te entrega la victoria. Proclama a Dios como Jehová Nisi. Esto es mi estandarte, mi bandera. Bandera de victoria sobre todas las cosas. Le hablo su pastor Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.